Hola, hola, ¿qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Deportes Telesur. Ya estamos prestos y listos para comenzar con nuestra actualidad deportiva y, por supuesto, con nuestros acostumbrados titulares. Tenemos que este sábado, este 6 de enero, mejor dicho, se realizó la Misa del Deporte Venezolano en la ciudad de Caracas, Venezuela. Continúa la Copa Africana de Naciones con la última jornada de los octavos de final. Siguen las acciones del Rally Dakar 2026 que efectuó la tercera etapa. Con esto y mucho más, avanzamos con Deportes Telesur. Saludos amigos, quien tiene el placer de hablar para todos ustedes, su fiel servidor Luis Fernando Villasmil Gómez, recordándoles nuestras redes sociales en la plataforma 2.0 como @deportes_telesur. Comenzamos con este 6 de enero que se realizó la Misa del Deporte Venezolano en la Iglesia de la Divina Pastora en la ciudad de Caracas, donde los atletas piden por un año venturoso de sus disciplinas y competencias por venir. Además, se incluyó la petición de liberación del presidente Nicolás Maduro. El ministro Franklin Cardillo dio apertura de la 81ª edición de la ceremonia, dando gracias por el éxito del 2025 en los Juegos Estudiantiles y los Juegos Comunales con la incorporación de los adultos mayores a la actividad física a nivel nacional. En la misa estuvo presente el campeón olímpico Rubén Limardo, quien aseguró un armonioso 2026 para todos los atletas y recordó que el trabajo en equipo siempre lleva a la victoria, haciendo un llamado a la unión y a la fuerza. Para completar la ceremonia, distintos atletas hicieron ofrendas, como por ejemplo Ismael Rodríguez del karate sordoolímpico, Cristian Requena para natación, Joandri Granado, taekwondo y José Salazar, selección nacional de balonmano, que junto al resto de atletas realizaron sus ofrendas de victoria, esperanza y paz. El amor y la esperanza se hizo sentir con las peticiones de libertad del presidente Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores ante los recientes hechos del 3 de enero. Y en otros temas, la Arctic Race de Noruega 2026 se disputará del 13 al 16 de agosto en Nordland con 694 kilómetros en 4 etapas que incluyen sprint inicial y tramos de gravel y 2 finales en alto. El evento ciclístico, considerado como la carrera más septentrional del mundo por efectuarse íntegramente sobre el Círculo Polar Ártico, para la primera etapa se cubrirán unos 181.7 kilómetros entre Evenes y Mire, con final al sprint. En tanto, la segunda recorrerá 179.2 kilómetros entre Bonn, Venestarlen y Andenes, incluyendo 13.6 de gravel en la isla de Andoya. Así, para la tercera etapa se afrontarán 142.5 kilómetros hasta la cima de Estorella, con rampas al 11% de inclinación, y ya para la etapa final se completarán 190.8 kilómetros entre Sortland y Narvik, con un ascenso de 2.4 kilómetros al 8.6% de inclinación, el cual será decisivo para obtener el único maillot amarillo del sol de medianoche. Thomas Etcheverry debutó con triunfo este martes en la ATP de Hong Kong tras vencer al francés Valentin Roger, trazando su camino a los octavos de final, donde se enfrentará al número 10 del top mundial. El argentino marcó su poderío durante la primera ronda del certamen asiático, tras imponerse en 2 sets seguidos ante Valentin Roger. Así, para el primer parcial, el rioplatense quebró temprano, sosteniendo la ventaja hasta cerrar 6-4, con firmeza en su servicio. Ya en el segundo set, Roger reaccionó a los primeros minutos, alcanzando una ventaja de 3-0, pero Etcheverry mantuvo la calma, recuperándose inmediatamente con un quiebre en el quinto y 11º game, el cual sentenció el triunfo al obtener el 7-5. De esta manera, con 8 ace y un 79% de efectividad en su primer saque, el argentino avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti. Y en mucho más del deporte blanco, tenemos que Novak Djokovic anunció este lunes su retiro del torneo de Adelaida al no encontrarse en plenitud física, y concentrará su preparación en el Abierto de Australia, que comenzará el próximo 18 de enero.
La noticia generó bastante sorpresa en Adelaida, donde el serbio explicó que no está en condiciones de afrontar el torneo previo al Abierto de Australia. Con 38 años y dueño de 24 títulos de Grand Slam, el ex número 1 del mundo masculino no compite desde noviembre, cuando venció a Lorenzo Musetti en Atenas y luego se retiró de las finales ATP por una lesión en el hombro. El campeón de 10 ediciones de Melbourne Park aseguró que concentrará toda su preparación en llegar en plenitud al primer Grand Slam de la temporada, que comenzará el 18 de enero, mientras sus seguidores mantienen la expectativa por su regreso y el circuito internacional observa con atención cada paso de su preparación. Tenemos que Argentina alcanzó por primera vez en los cuartos de final de la United Cup, asegurando su clasificación histórica como mejor segundo tras la eliminación de Italia en la fase de grupos. La clasificación se definió gracias al triunfo de Arthur Riederknecht sobre Flavio Cavoli en un duelo maratónico que dejó sin opciones a Italia y abrió el camino para Argentina con un balance de 4-2 en partidos dentro de la zona A. El equipo albiceleste se consolidó como el mejor segundo y aseguró su presencia en la siguiente instancia del torneo. La hazaña marca un hito para el tenis argentino en Australia y proyecta un cruce de alto voltaje frente a Suiza, liderada por Stan Wawrinka y Belinda Bencic, que promete máxima atención y atractivo deportivo. Ahora tenemos que la Dirección General de Alto Rendimiento del Instituto Cubano de Deportes confirmó que 226 atletas nacionales se encuentran clasificados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. José Antonio Miranda, director general del Instituto Cubano de Deportes, afirmó que es la cifra validada hasta el momento por el comité organizador, paso imprescindible para considerarla oficial. Unos 118 cupos pertenecen a los atletas masculinos y 108 en el femenino, distribuidos en 17 disciplinas, con hockey sobre césped con 32, béisbol 24 y voleibol 24 como las de mayor aporte. Al mismo tiempo reiteró la intención de ubicarse entre las 3 delegaciones punteras del medallero y mencionó a México, Colombia y República Dominicana como las llamadas a luchar por las medallas con Cuba. Además, se recordó que el proceso de accesos a cupos continuará en los próximos meses, lo que permitirá optar por el número estimado para encarar la tercera justa de este tipo con accionar en suelo quisqueyano. Este martes inicia la cuenta regresiva de un mes para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 a disputarse en Italia del 6 al 22 de febrero. Una edición que acogerá grandes núcleos urbanos con sedes alpinas de tradición histórica. Entre las primeras disciplinas que verán acción están el esquí alpino, que iniciará el 8 de febrero. Ese mismo fin de semana, las disciplinas snowboard y el freestyle también se llevarán a cabo, mientras que el patinaje artístico se va a celebrar entre el 10 y el 15 de ese mismo mes. Como es habitual, el calendario del curling iniciará poco antes de la ceremonia inaugural, obligando a los equipos a competir sin margen de error, mientras que el hockey, deporte estrella de los Juegos, se celebrará casi a diario desde su inicio. La recta final de estos Juegos estará marcada por pruebas de fondo, el biatlón, el esquí de fondo y la combinada nórdica, que decidirán medallas claves entre el 16 y el 20 de febrero. Y finalmente, la ceremonia de clausura está prevista para el 22 del mismo mes, dando broche final a semanas de pura adrenalina e intensidad deportiva. Ok, damas y caballeros, nosotros vamos a una breve pausa, pero muy pequeña, y ya regresamos con más de Deportes Telesur.
Y estamos de regreso con mucha más información en Deportes Telesur y en la continuación de la Copa Africana de Naciones se está desarrollando la última jornada de los octavos de final. La selección de Argelia se impuso 1-0 en un muy disputado encuentro que terminaría sin goles en los primeros 90 minutos. Gracias al gol de Adbil Balbina en el minuto 119 de la prórroga a su similar de la República Democrática del Congo. Y de esta manera pudo obtener su boleto a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, donde se enfrentará a Nigeria, quienes dieron cuenta de la selección de Mozambique. Vamos a revisar otros resultados porque el gran estadio de Marrakech fue el escenario del último encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. La selección de Costa de Marfil se impuso de manera contundente 3-0 ante su similar de Burkina Faso. Por Costa de Marfil marcaría Hamad Diallo al minuto 20, Jan Diamonde al 32 y Bossoumana Touré al 87. Con esta victoria, Costa de Marfil se queda con el último cupo a los cuartos de final, donde deberá enfrentar a la selección de Egipto el sábado 10 de enero en la continuación de la Copa. Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el crecimiento del fútbol africano. La máxima autoridad de la FIFA en su visita a Marruecos elogió el crecimiento del fútbol africano. En esta visita a Rabat que realizó en el marco de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones que se disputa en el país africano. Ha sido un gran día con brillantes partidos y con conversaciones importantes sobre el futuro de nuestro juego, señaló Infantino, reflejando la doble dimensión deportiva e institucional que está marcando esta edición del campeonato. También se reunió con Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Fouzi Lekha, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, y con Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol. Tenemos que tras la agresión a Venezuela por parte de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, distintas hinchadas en Europa han mostrado su apoyo. Este martes, en un encuentro de la Serie A entre los equipos del Pisa y el Como, aficionados del club italiano Pisa colgaron una bandera con el mensaje "Trump criminal, manos fuera de América Latina", mostrando su rechazo a la situación que vive el país sudamericano. Otro mensaje que se vio en rechazo fue el de los hinchas del San Andreu, club de la cuarta división española, que ondeaban una bandera con la imagen de los ojos del comandante Hugo Chávez, que tenía escrito el siguiente mensaje: "Resistir es vencer". Y por último, en el partido del Sevilla contra el Levante en la Liga en España, hinchada de Sevilla desplegó una bandera contra la intervención estadounidense en Venezuela por el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, con el mensaje de "Yankees, go home". Y seguimos en Europa porque el Fútbol Club Barcelona y el Atlético Club será uno de los encuentros especiales de lo que será la Supercopa de España, que tendrá la semifinal en España, y esto será en Arabia Saudita el próximo miércoles 7 de enero. El Athletic Bilbao llega a las semifinales de la Supercopa de España con el impulso de haber ganado su primera Copa del Rey en 40 años, un logro que les permitió asegurar su presencia en este prestigioso torneo de 4 equipos, con una racha de 15 partidos invictos en competiciones oficiales, 11 victorias y 4 empates. Los dirigidos por Ernesto Valverde buscan mantener su sólida trayectoria y llegar a la final por 7ª ocasión consecutiva en este torneo. El Athletic ha demostrado ser un equipo competitivo en la Supercopa, ganando 4 de sus últimos 6 partidos, un empate y una derrota, y buscará aprovechar su buen momento ante el Barcelona. Por otro lado, el club blaugrana, máximo ganador de la Supercopa con 14 títulos, busca consolidar su hegemonía y alcanzar su tercera final consecutiva en el torneo. El duelo promete ser reñido, considerando el historial reciente entre ambos equipos. El Athletic ha ganado 4 de los últimos 5 enfrentamientos coperos contra el club catalán, mostrando que tiene capacidad para imponerse en instancias decisivas. Sin embargo, en el enfrentamiento más reciente en la liga,
El Barcelona logró una ajustada victoria, 2-1, lo que añade un toque de rivalidad y revancha a este encuentro. Y revisamos otro duelo de la Supercopa de España, un derbi madrileño en semifinales entre el Atlético y el conjunto merengue. El encuentro será el próximo jueves 8 de enero a las 3 de la tarde en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah. Bueno, y tenemos que Kylian Mbappé no disputará la Supercopa de España tras no recuperarse de su lesión de la rodilla. Tras ausentarse del último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas debido a la recuperación de un esguince en su rodilla derecha, el delantero francés no formará parte de la convocatoria del conjunto merengue para el derbi madrileño este jueves 8 de enero en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah. El club optó por un tratamiento conservador y por dejar fuera al delantero de la expedición para preservar la articulación y buscar que vuelva al nivel anterior en condiciones óptimas. Sin embargo, su evolución es positiva y si el Real Madrid clasifica a la final de la Supercopa, el jugador viajará a Arabia Saudita este viernes para unirse a la concentración. Tenemos que Liam Rossenior se convierte en el nuevo entrenador del Chelsea tras el despido de Enzo Maresca, una decisión relacionada con malos resultados en los últimos partidos. Rossenior, quien ejercía como director técnico de Estamburgo, afirmó que hubo estrechas conversaciones por un contrato como entrenador probablemente hasta el año 2032. El técnico de 41 años aseguró que trabajar con el equipo londinense va a permitir devolver la imagen ganadora que se acostumbra a ver de este club. Declaraciones respaldadas por una buena racha con Estamburgo, donde disputó 63 partidos y logró ganar 32 de ellos, 14 empató y perdió en 17 oportunidades. Recordemos que Maresca solo ganó uno de los últimos 7 encuentros y que sumado a diferencias internas del club en la toma de decisiones, llevó al equipo a despedirlo después de ganar la Conference League y el Mundial de Clubes. Nosotros vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con mucho más información en Deportes Telesur. Y estamos de regreso acá en Deportes Telesur con mucha información para todos ustedes y tenemos que el piloto español Tosha Sharaina se llevó la victoria en la categoría de motos de la tercera etapa del Rally Dakar 2026 y el estadounidense Mitchell Gutierrez dominó en la categoría de autos. La prueba se disputó este martes sobre un recorrido de 422 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Alula, Arabia Saudita. Sharaina se impuso en el circuito con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 39 segundos, seguido por el estadounidense Ricky Brabeck a 2 minutos con 17 segundos, mientras el australiano Daniel Sanders, quien es el líder de la clasificación general, completó el podio en el tercer lugar a 3 minutos con 28 segundos del ganador. En la categoría de coches, el estadounidense Mitch Guthrie mantuvo su liderato y dominó la etapa tras 4 horas, 4 segundos y 32 milésimas de segundos, seguido por el checo Martin Prokop en segundo lugar y el sudafricano Guy Botterill de tercero. Amigos, y tenemos que en la previa del encuentro de la Euroliga entre el Barcelona y el equipo israelí Maccabi Tel Aviv se llevó a cabo una protesta pacífica contra un encuentro que, como explican los convocantes, supone normalizar el genocidio contra el pueblo palestino y utilizar el deporte para encubrir vulneraciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Nuestro corresponsal Andrés Flores desde España nos amplía la información. Exactamente, aquí en Barcelona estamos en las puertas del campo deportivo del Barça porque tiene lugar un partido de básquetbol entre el Barça y el Maccabi Tel Aviv. Y es por eso que los activistas y muchísimas personas se han congregado hoy aquí para pedir que este partido no se celebre, para denunciar el genocidio en Palestina y también
para pedir sanciones concretas contra Israel. Estamos en este punto en donde cientos de manifestantes se han acercado y ya han marcado un primer logro de esta lucha, que tiene que ver con que el partido de básquetbol entre el Maccabi Tel Aviv y el Barça se juegue a puertas cerradas, es decir, que se juegue sin público. En este punto también han resaltado quienes han tomado las palabras, lo ven a mis espaldas, han mencionado que es importante que la Unión Europea también ponga sanciones concretas a Israel y acciones más efectivas por parte del gobierno de España. Se han también mencionado las autoridades locales de aquí, de Barcelona, y se pide también unas sanciones que sean concretas en cuanto al embargo de armas, por ejemplo, que es un comercio que beneficia a Israel, que es lo que hace posible también que sigan adelante con el genocidio y que le da aire económico a Israel. Nosotros, por supuesto, seguiremos de cerca lo que está sucediendo aquí, y hay que resaltar también una de las denuncias más importantes, que tiene que ver cómo Israel utiliza el deporte como una forma de blanquear su imagen, como una forma de lavar su imagen ante el genocidio, y es por eso que están denunciando la realización de este partido. Han pedido, por supuesto, que no se realice y están aquí en las inmediaciones del campo del Barça. Nosotros lo seguiremos muy de cerca. Amigos, tenemos que la tercera edición de la Copa de Béisbol 5 Héroes de la Trocha se inauguró con la participación de 11 equipos y varias superestrellas de la disciplina. La mejor acción del Baseball 5 ha comenzado en el Año Nuevo en Cuba con la inauguración de la tercera edición de la Copa Héroes de la Trocha. El torneo cuenta con la participación de los 2 veces campeones mundiales, Biandy Molina y Orlando Amador, así como del medallista mundial francés, Omar Dionene. Por primera vez, una competencia de Baseball 5 contará con replay. La competencia se juega con la variante de 4 hombres y una mujer a un solo set. 11 equipos divididos en 2 grupos buscarán 6 boletos a la Super Ronda, donde se comienza desde cero, con un refuerzo para cada clasificado. El miércoles 7 de enero se desarrollará un juego de estrellas, una competencia de habilidades y un partido histórico en el que la Selección Nacional Absoluta de Cuba, vigente campeona mundial, se enfrentará a la Selección Nacional Juvenil de Cuba, también vigente campeona. Bueno, amigos, nosotros llegamos de esta manera al final de esta edición de Deportes Telesur, recordándoles nuestros puntos de contacto en las redes sociales como @deportes_telesur. Así que hasta una próxima oportunidad.